Hoy, para el estudio que hemos venido desarrollando sobre las iglesias, las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, hemos invitado a un hombre de Dios, casado, marido de una sola mujer, padre de 2 hermosos hijos, y que hoy, preciso hoy, está cumpliendo años y nos alegramos. Ya no tiene que hacer filas ni en los bancos ni nada, porque creo que ya cumplió como los 60 años o algo así por el estilo. Bueno, saludemos y permitamos que nos salude el cumpleañero, nuestro pastor Harrison Tamayo, quien está hoy de cumpleaños. Bendiciones, pastor. Mi pastor Alfonso, muy buenas noches. Qué privilegio y qué nervios estar aquí al aire frente a tantas personas que nos están viendo de todas partes del país y del mundo. Sí, gracias a Dios, hoy tenemos este privilegio de cumpleaños, de hacer una de las cosas que más me gusta en la vida, y es compartir la palabra de Dios. Y no, todavía no estamos tan viejitos. No. Hoy cumplí mis primeros 42 añitos hasta ahora. Ah, bueno, vea, las apariencias engañan. Mentira, sabemos que usted es un hombre muy joven y por allí los lancheros y James le van a comprar un desayuno de esos sorpresa que yo estoy vendiendo, que me están apoyando para mi emprendimiento, así que espero que se lo den en estos días. Pastor, qué Señor, bueno que esté aquí con nosotros, de verdad. gracias quiero a usted, mi pastor, por la oportunidad. Pues compartamos lo que hoy Dios nos ha dado para la palabra. Y pues oremos al Señor. ¿Qué le parece, Harrison, si oramos a Dios para que el Señor hable a nuestras vidas a través de lo que Él tiene para nosotros hoy? Por favor, haga una oración usted. Amén. Invito a todos los que nos están allí viendo a que en una actitud reverente cerremos nuestros ojos y no nos mire orar, sino que usted también le pida al Señor una palabra especial, la que usted está necesitando. Amado Señor, gracias por este tiempo de estudio bíblico. Gracias porque nos has movido a estudiar un libro simbólico, hermoso, el libro del Apocalipsis. Hoy, Dios, a través de la historia, del mensaje a una iglesia, vas a hablar a esta tu iglesia, a la familia, la gran comisión. Señor, añade bendición a tu palabra, y que esta palabra no vuelva vacía, sino que al contrario, camine con nosotros, peregrine con nosotros, Señor, y podamos ponerla en práctica. En tu nombre oramos, Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Le hemos puesto un título a esta enseñanza de hoy, por amor a aquellos que toman apuntes, y lo que yo espero es que los productores de Hollywood no nos lo vayan a plagiar. El título de la enseñanza de hoy es Retroceder nunca, rendirse jamás. Algo muy original y esperamos que nadie lo vaya a plagiar. Y algunos se preguntarán, ¿y por qué ese título? Pues hablemos un poquito de esa película. Los que me conocen saben que una de mis pasiones antes de conocer al Señor eran las artes marciales. Y por allá por el año 1986, justo el año en que yo le entregué mi vida a Cristo, se estrenó una película que se hizo muy famosa. La historia protagonizada por Jean-Claude Van Damme, un joven dedicado a la práctica de las artes marciales, pues que tiene que luchar en medio de la corrupción, de la mafia, de dificultades, de peligros, pero que realmente hace honor a su película y es, al título de la película, y es que no se rindió. Rendirse nunca. Retroceder nunca, rendirse jamás. Y le hemos puesto el título
porque hoy la carta de la que vamos a estar hablando, la carta a la iglesia de Pérgamo, al igual que las iglesias de todos los tiempos, Dios está buscando precisamente lo mismo. Cristianos, iglesias, líderes, siervos del Señor, que pase lo que pase, déles el agua donde les dé, tengan esa actitud. Retroceder nunca, rendirse jamás. Pastor Harrison, leamos este texto. Leamos lo que dice la palabra de Dios para poder entrar y ver, explicar y aplicar algunos de sus detalles. Muy bien, vamos a leer entonces el Apocalipsis, capítulo número 2, versículo 12 hasta el 17. Y lo leo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo, que solo conoce el que lo recibe. Qué lindo texto. Gracias, Pastor Harrison, por esta lectura. Y es probable que algunos de los que están sintonizando este programa están pasando por situaciones críticas, difíciles, que de repente se han empezado a dar cuenta que ser cristiano, cristiano verdadero, cristiano diferente, pues no es tan fácil. Y probablemente están sufriendo esa tentación, la tentación de retroceder y la tentación de rendirse. Pues este texto de la palabra nos va a mostrar, o por lo menos queremos hacer nosotros, resaltar tres claves que nos van a ayudar a no retroceder y a no rendirnos. Y vamos con la primera clave. La primera clave es que para no retroceder y para no rendirnos nunca, en primer lugar, tenemos que aprender a rechazar las circunstancias. Tenemos que enfrentar esas circunstancias complicadas. Y cuéntanos un poco, Harry, ¿qué podríamos decir acerca de esta ciudad llamada Pérgamo? ¿Dónde quedaba? ¿Por qué fue importante? ¿Qué podemos hablar de Pérgamo? Bien, mi pastor. Pérgamo era una ciudad ubicada en Asia. Era una ciudad muy rica porque, como su nombre lo dice, Perga se relaciona con pergamino. Y allí fue donde crearon ese material.
y crear ese material les produjo a ellos mucho dinero, mucha buena economía, por lo cual no era una ciudad pobre, era una ciudad rica que tenía grandes construcciones. Ellos lograron construir una gran biblioteca en la cual almacenaron más de 200,000 pergaminos, que según ellos contenían todo el conocimiento. Pérgamo era una ciudad que albergaba más o menos 60,000 habitantes en aquella época, y contaban también con el teatro más grande del mundo, que llegó a recibir a por lo menos 10,000 personas. La palabra Pérgamo significa matrimonio, pero ellos estaban relacionados no de la manera que Dios quería. Más o menos, esa es una panorámica de lo que era Pérgamo en ese tiempo. Qué interesante. Otro dato es que en Pérgamo quedaba la segunda biblioteca más importante de su tiempo, solamente superada por la famosa biblioteca de Alejandría, debido a que, como ya lo has dicho, Harrison, pues allí se producía el pergamino en el que se escribía en ese tiempo. Muy bien. ¿Y qué circunstancias, al parecer, vivía la gente de Pérgamo? No solo los creyentes, sino un ciudadano común de Pérgamo. ¿En qué circunstancias vivía? ¿Qué caracterizaba esta ciudad? Bueno, pues Pérgamo era conocida como una ciudad idólatra. Allí en ese lugar se levantó un templo a Zeus, que según ellos era el dios de los dioses. Y en ese templo había una gran estatua, imagínense todos, una estatua de 36 metros de alto y de 34 metros de ancho. Era considerada una de las maravillas del mundo antiguo. También allí estaba otro templo donde se adoraba a Esculapio, que era el dios de la medicina. Y de allí también surgió un hombre llamado Galeno, que fue ayudador de los emperadores de esa época por su conocimiento en cuanto a la medicina. Por eso a los médicos de hoy en día también se les llama galenos. Era gente bastante preparada, pero también bastante idólatras. Adoraban dioses falsos, y en esos cultos ellos promovían la inmoralidad y el desenfreno totalmente. Sí, lo que se sabe de Pérgamo es que debido a su posición geográfica, política, porque allí se promovía también el culto al emperador de manera fuerte, y en estos templos habían lo que llamaríamos prostitutas sagradas o sacerdotisas sagradas, y el culto consistía en ir y tener experiencias sexuales terribles allí. En ese ambiente nace la iglesia del Señor, un ambiente lleno de pecado, de inmoralidad, de prosperidad, de espectáculo, de teatro. ¿Cuál era lo que llamaríamos hoy el challenge para los cristianos de ese tiempo? ¿Cuál era el reto para ellos entonces? El reto era, como en todas las épocas, aún en estas, ser diferentes. Para los cristianos en Pérgamo era una cosa muy distinta estar con los paganos que ser como ellos. Era algo totalmente diferente. Interesante la palabra que utilizas, Harry. Diferentes. Porque realmente la palabra que se usa en algunos textos del griego para el creyente es hagios. Y una de las definiciones de hagios es diferente. Tenían que ser diferentes.
Y cuando uno mira la realidad de ese tiempo, la realidad de Pérgamo y la realidad nuestra, pues uno tiene que ver que la idolatría hoy ha asumido diferentes formas y características, pero en esencia la raíz es la misma. Y como cristianos estamos llamados a identificar esa idolatría y a combatirla, a rechazarla de una manera radical y de una manera fuerte. La iglesia de Pérgamo estaba nada más y nada menos que, según lo que leímos en el texto bíblico, en el lugar donde estaba el trono mismo de Satanás. Porque allí era donde se promovía la idolatría de las idolatrías de su tiempo, que era el culto al emperador. Lo curioso es que el Señor en esta carta no le dice a los creyentes: oigan, como el ambiente donde viven está tan contaminado, vámonos, tesoro, no te juntes con esa chusma. Alejémonos de allá porque esa gente es mala. No, el Señor no les dice que huyan, tampoco les dice que se escondan, pero tampoco les dice que contemporicen con ellos. Es decir, que vivan como si nada. Y para nosotros los cristianos de hoy en día, en un mundo tan pervertido donde no hay valores, donde todo se ha relativizado, el hecho de vivir en una generación corrupta, en una sociedad corrupta, no justifica que nosotros seamos corruptos. Tenemos que recordar el Sermón del Monte que estamos tratando los domingos y recordar que el Señor nos llama a ser sal y a ser luz. Y que si Dios nos coloca en un lugar como colocó a la iglesia de Pérgamo, la colocó allí, no para que se esconda, no para que huya, no para que contemporice, sino para que la cambie y la transforme. Así estemos en un lugar que sea como Pérgamo, el trono mismo de Satanás. Y digo esto porque a veces uno encuentra lugares que parecen controlados por el diablo. Y yo, como líder por años en algunos lugares del país, he escuchado pastores decir: no, pastor, es que este lugar lo tiene el diablo, aquí el diablo lo tiene controlado, como justificando y dando a entender: aquí la iglesia no puede crecer. Pero realmente es que sí puede crecer. No importa el lugar, puede que nos esté escuchando alguien en un lugar donde dice: aquí ni iglesia hay, aquí es igual que Pérgamo, el trono mismo de Satanás. Allí el Señor se va a encargar de plantar y levantar una gran iglesia. Y algo importante, Harrison, que podemos ver en esta carta, es que el Señor conoce a esa iglesia como las conoce a todas. Y hay algo que resalta, hay algo que elogia de esta iglesia. Cuéntanos, Harry, ¿qué elogia el Señor de la iglesia en Pérgamo? El Señor elogia de esta iglesia lo que dice el versículo número 13. Dice allí: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. O sea, era gente que, aunque veía y tenía la facilidad de adorar al Dios que quisiera, porque había dioses para todo, y dioses que les permitían sus desenfrenos sexuales si querían, ellos como cristianos dijeron: no, yo voy a adorar al verdadero Dios, yo voy a hacer lo que Cristo quiere que hagamos, yo voy a hacer lo que me enseñaron, yo voy a hacer lo que a Dios le agrada, aunque me maten, aunque la situación no mejore y quizá empeore, voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Cristianos que jamás se apartaron de su lealtad por amor a Cristo, el Señor. También dice el texto: y no has negado mi fe, ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora
Satanás. Significa que allí había cristianos que preferían morir, que preferían entregar su vida por la causa del Señor. El imperio, lo más que les podía arrebatar era su vida, pero no su eternidad, pero no su salvación. Gente que quizá pasaba por situaciones más difíciles que las que nosotros estamos viviendo hoy. Y ellos decían, pues nada, no me voy a echar para atrás, voy a seguir creyendo, voy a seguir viendo al invisible, voy a seguir adelante. Gente que no negó su fe, como este hombre famoso en este versículo, Antipas. Él prefirió entregar su vida por la causa del Señor. El Señor elogia mucho a aquellos que son capaces de, con determinación, rechazar las circunstancias y poner los ojos en el Señor. Es gente que sabe y entiende que la iglesia, o sea, las personas, los creyentes, la comunidad de creyentes, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y que nuestro verdadero hogar nos está esperando. Nos podrán arrebatar todo. Esta pandemia quizás nos ha quitado muchas cosas, entre ellas el poder congregarnos, abrazarnos, expresar el amor, pero nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así es, Harrison. Interesante la mención que hace este texto de Antipas. Se cree que fue el primer mártir que hubo en Pérgamo por causa del Evangelio. Porque en Pérgamo, pues la orden era de adorar al emperador. Había que adorarlo. Pero Antipas dijo no, porque para mí el único Señor, el único Kyrios es Jesús. Prefirió morir antes que doblar su rodilla ante un ídolo falso como era el emperador. Y tenemos que recordar que Satanás, las estrategias que usa contra el creyente es lo tienta, lo acusa, lo engaña y lo devora. Y en el caso de Antipas parece que lo devoró porque murió, pero no hizo nada. Porque al morir Antipas, al ser un mártir, lo que hace Antipas es convertirse en alguien como Cristo, porque el texto que leía lo llama mi testigo fiel, el mismo término que se utiliza en el Apocalipsis para referirse a Cristo. Es decir, cuando yo estoy dispuesto a resistir, a no retroceder y a no rendirme, voy a recibir el mismo título de Cristo, testigo fiel. Es indudable que las circunstancias traen un peligro, y un peligro grande de contaminarse. Ser cristiano en Pérgamo, pues era muy complicado, porque la tentación estaba ahí en la puerta, ahí en cualquier momento. Tanto pecado sexual, tanta abundancia, tanta riqueza, pues había una tentación, un riesgo, y era contaminarse. Porque yo he creído que el cristiano tiene más peligro de contaminarse cuando hay abundancia que cuando está en crisis. Cuando hay ese bienestar, el riesgo de contaminarse es muy alto. Harrison, cuéntanos, ¿qué es lo que el Señor condena? O digámoslo en unas palabras más suaves, ¿qué es lo que al Señor le molesta de la iglesia en Pérgamo? Bueno, pues dos cositas que parecieran simples, porque el versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Cositas. Nada más y nada menos que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Lo primero era aquellos
que, como dice por allá el texto bíblico en Números 22, inducían a los cristianos, y en el tiempo del Antiguo Testamento a los varones israelitas, a la adoración obscena de dioses falsos. Ellos promovían la fornicación, promovían la sexualidad desordenada. Ahí los estaban reteniendo en la iglesia. Pero también el versículo 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas son como los gnósticos de este tiempo. Ellos dicen que las obras de la carne no tienen efecto sobre el alma, ni mucho menos sobre la salvación. El Señor aborrece esa falsa enseñanza, porque esa enseñanza permite el libertinaje, permite actos inmorales y dicen que no se contamina el alma, o sea que es algo parecido a tener una licencia para pecar. Solamente esas dos cositas, pero muy graves, tenía el Señor contra ellos. Son dos cosas muy serias. Y lo curioso es que son cosas que no han pasado de moda. Los ídolos cambian de nombre, pero en esencia son lo mismo. Porque la cultura reinante en la que nos toca vivir es una cultura donde hay ídolos modernos. Ahora los ídolos se llaman dinero, se llaman poder. Los ídolos de ahora son el sexo. Nuestra sociedad está terriblemente sexualizada. Los programas de televisión, las propagandas, el internet, las redes sociales, profundamente sexualizadas. Es una situación complicada, pero realmente si queremos permanecer, no retroceder, no rendirnos, tenemos que rechazar esas circunstancias, rechazar ese ambiente. No podemos aceptarlo. Y una segunda clave que nos va a ayudar a rendirse nunca, retroceder jamás, es recuperar la convicción. Tenemos que recuperar la convicción. Y cuando uno lee esta carta, el imperativo de Dios es fuerte. Y lo que Dios le dice a esta iglesia es: arrepiéntete. Duélete por lo que has hecho. Cambia tu pensamiento. No permitas que tu pensamiento se acomode con los valores de este mundo. Tienes que arrepentirte. Tienes que dar la espalda al pecado. Tienes que volverte al Señor y no tienes por qué repetir ni contemporar con eso. Harrison, para ti, ¿qué es arrepentirse? Porque a veces hay personas que se pegan sus borracheras y algunos que se dicen cristianos, pero vuelven y lo hacen. ¿Qué es arrepentimiento para usted? Arrepentimiento viene de una palabra griega, metanoia, que significa cambio de mente, cambio de actitud. Arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento, como hace el hombre al fin de semana que va y se emborracha y llega y le pega a la esposa y al otro día enguayabado está pidiendo perdón. Ay, perdóname, mira, es que el licor, es que el maldito licor me hizo hacer eso. Pero al siguiente fin de semana está haciendo lo mismo. Eso no pasa de ser remordimiento. Arrepentimiento está asociado a sentir un dolor profundo por lo que se hizo y nunca más volverlo a hacer. Hay quienes dicen que es un cambio de 360 grados. Yo diría más bien que es de 180 grados, porque si es de 360 vuelvo al mismo lugar. Es un giro que nos debe llevar hacia otra dirección. Así es.
Y creo que eso es determinante para la vida de los cristianos. Los cristianos tenemos que arrepentirnos, porque a veces en nuestra teología creemos que el que tiene que arrepentirse es el no creyente. Pero aquí el Señor le está hablando a su iglesia y le está diciendo a su iglesia: arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Y qué le dice el Señor? ¿De qué manera el Señor le va a ayudar a su iglesia si ella se arrepiente? ¿Cómo va a ser ayudada la iglesia por él? Bien, dice el versículo 16, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto nos da esperanza. El Señor quiere ayudar a la iglesia, el Señor quiere ayudarnos, porque realmente nosotros como creyentes en nuestras fuerzas no vamos a poder vencer en esta lucha, en esta pelea. Por eso el Señor dice: vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, no por ellos ni para ellos, sino contra ellos con la espada de mi boca. Es un error grande tratar de enfrentar solos nuestra lucha espiritual. Es un error creer que con buenas intenciones vamos a alcanzar la victoria. Es como lo que sucede con los alcohólicos anónimos, aunque hay algunos que no son anónimos porque se dejan ver y tratan de superar su adicción en sus fuerzas, y mientras están en la fundación están fuertes y firmes, pero salen y recaen. ¿Qué necesitan? La ayuda de Dios, y el Señor promete ayudar a la iglesia con su espada, con su palabra. El Señor está siempre disponible para la iglesia. El Señor quiere ayudarnos. Así es, entonces el arrepentimiento implica un cambio de actitud del creyente hacia la palabra. Realmente sin la palabra de Dios no puede haber vida, no puede haber transformación, no puede haber cambio. El salmista decía: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Jesús, hablándole a los discípulos, les dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y Jesús, orando por su iglesia, por nosotros, le dice al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque es que la palabra de Dios es esa espada que tiene el poder para cambiarnos. Si queremos cambiar, si queremos ser transformados y si queremos mantenernos en un mundo tan pervertido como el que vivimos, nuestra actitud hacia la palabra tiene que cambiar. Tenemos que sacar tiempo realmente intencional, sistemático, diario, para leer la Biblia, para meditarla, para memorizarla y para ponerla en práctica. Eso nos va a llevar a cambiar y eso va a producir en nosotros convicciones. Porque hay cristianos con buenas intenciones, con emociones, pero sin convicciones. Y son las convicciones las que nos van a ayudar a tener el carácter de decirle no a la oferta del diablo, no a la oferta del mundo, no al pecado. Así vivamos en donde vivamos, vamos a poder decir no. Pero hay una tercera clave, mi amado pastor Harrison, y es que retroceder nunca, rendirse jamás, implica resistir hasta la conquista. Resistir hasta la conquista. ¿Qué significará esto, pastor Harrison? Bueno, mi pastor, pues resistir tiene que ver con aguantar, con perseverar, con luchar. Yo quisiera
saber o ver cuántos valientes que están ahí en familia viendo este culto pueden hacer un ejercicio práctico. Ojalá papá e hijo y se paren firmes y el uno empiece a empujar al otro a ver cuál retrocede, cuál resiste más. Tiene que ver con eso. Y al final, alguno va a ganar. ¿Cuál va a ganar? El que más resiste, el que más se para duro, el que más se para firme. ¿Qué va a alcanzar? La conquista, la recompensa, la bendición. La Biblia dice, un texto muy bonito en Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Ahí no dice reprender, ahí no dice decirle chite, quite de aquí, o te odio, no te quiero. No, resistir. Párese firme, como decimos aquí en el llano, párese firme, cuñado, párese firme, llanero, párese firme, boyacense, párese firme, bogotano, resista, aguante. ¿Y qué sucederá? El enemigo huirá de nosotros. Eso es lo que hay que hacer. Mi pastor, yo veo que en todas las cartas, en los mensajes a las iglesias, el Señor ofrece algo. ¿Qué ofrece el Señor en esta carta a los que resistan, a los que venzan? Acomódese, cuñado, que le voy a contar, le voy a responder. En el versículo 17, el texto dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, esto no es para todos, al que salga vencedor le daré. Y va a mencionar 3 cosas. Número 1, del maná escondido. Número 2, una piedrecita blanca. Y número 3, en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Al que venza. Es decir, al que resista, al que no retroceda, al que no se rinda. 3 cosas. Número 1, el maná escondido. Existía una creencia dentro del pueblo judío que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, ahora que estamos leyendo Deuteronomio, y entró y el maná cesó, que durante cierta época, Jeremías, es una leyenda, no es bíblico, pero lo creían los judíos, Jeremías había ido a cierto lugar y había escondido el maná. Entonces lo que decía es que cuando el Mesías llegara, cuando la plenitud de Dios llegara, el Mesías iba a dar ese maná escondido. Ese maná del que el pueblo de Israel durante 40 años comió en el desierto. Y sabemos por la palabra que ese maná representa al mismo Cristo. Cristo es ese maná que, como él dice, el que come de él no morirá jamás. Lo segundo que promete el Señor es una piedrecita blanca. Y era una costumbre en el pueblo judío usar piedritas para muchas cosas, para llevar cuentas, para la contabilidad, pero también las piedrecitas blancas se usaban en los juicios. Cuando los ancianos juzgaban algo, la manera en que se declaraba a esa persona inocente era dándole una piedrecita blanca. Es decir, esa piedra blanca era la forma en que él decía, soy inocente. Entonces a los que resistan, realmente el Señor los va a declarar inocentes. No van a tener que ser juzgados. Y lo tercero que les promete es un nombre nuevo.
Un nombre que iba a aparecer justo en esa piedrecita. Y ese nombre pues representa sencillamente su nueva y especial identidad. Esa identidad que vamos a tener nosotros cuando el Señor venga, cuando regrese y nos lleve al cielo. Ese nombre nuevo representa nuestra identidad. 3 cosas, recuérdelas: maná escondido, piedrecita blanca y un nuevo nombre. Eso promete el Señor, pero lo que significa es la vida plena, la identidad nueva, el no ser juzgados, el ser declarados inocentes, el tener la plenitud de la vida que Cristo da a aquellos que resisten y son fieles a Él. Sí, mi pastor, qué bonito eso. Eso me llama la atención porque hay un texto en la Biblia, en 1 de Pedro 5, del 8 al 10, que dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo, escúchenlo bien, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Entonces, qué bueno, tomando pie en esta palabra y pensando en que hay que resistir a la conquista, que pensemos y que le pidamos a Dios que nos ayude con ese aspecto del fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Que esto nos ayude a tener la capacidad de controlarnos a nosotros mismos, para no abandonar, para terminar con lo que iniciamos, para llegar a la conquista. Esto nos habla de resistir a pesar del sufrimiento. Tristemente, esta pandemia ha logrado que algunos cristianos no resistan cuando la bendición ya estaba cerquita y vuelvan atrás y salgan bravos y yo no vuelvo a la iglesia porque Dios no hace nada. No, hay que resistir para vencer, aún resistir el sufrimiento, porque después de la prueba está la bendición. Así es, Pastor Harrison. Y recordemos que la iglesia nunca puede descuidarse. No podemos bajar la guardia, porque como dice ese texto que tú leías, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo lindo de este relato, Harrison, es que la iglesia de Pérgamo, según los historiadores, se mantuvo firme en medio de una sociedad idolátrica, inmoral, impura sexualmente. Se pudo mantener firme, pudo desafiar las falsas enseñanzas de los nicolaitas, de Balaam, pudo depurar su iglesia, pudo sacar eso de afuera, eso que los amenazaba aún desde adentro. Y el Señor, debido a esa actitud, pues los bendijo a ellos. De la misma manera que nos va a bendecir a nosotros, porque a nosotros no nos ha tocado fácil. La sociedad en que estamos es muy complicada, perversa, impía. Y la opción que tenemos es: o nos acomodamos, o nos escondemos, o los enfrentamos con valor y los transformamos. Para eso somos iglesia, para poder generar procesos de transformación y de cambio.
Y yo creo que en cada lugar donde Dios nos está permitiendo abrir brecha, allí en España, allí en Chile, allí en Los Llanos, en Boyacá, en Cundinamarca, en estos barrios donde estamos ubicados, allí, así el ambiente sea como Pérgamo, allí vamos a tener victoria, vamos a tener bendición. Vamos a ir terminando, Pastor Harry, porque me imagino que lo están esperando con la serenata, los mariachis virtuales, por supuesto, y el ponqué virtual también. Entonces terminemos. ¿A qué nos reta este texto a nosotros? A la gran comisión. ¿A qué nos reta? ¿A qué nos desafía? ¿Cuál es el challenge para nosotros hoy? Bien, amada iglesia, son 3 retos bien importantes. Número 1, rechazar las circunstancias. No podemos acomodarnos a este mundo. Debemos transformarlo. Somos sal y somos luz. Número 2, debemos recuperar la convicción. ¿Cómo? Volviendo a dar lugar a la palabra de Dios, consagrándonos más, metiéndonos con el Señor. Y número 3, debemos resistir hasta la conquista, sabiendo que no es fácil, sabiendo que cuesta, que duele, que hay que pagar un precio para ser salvos y para ser hallados discípulos fieles del Señor. Gracias por esta conclusión, por esta síntesis. Es muy interesante, amada iglesia, que la iglesia de Pérgamo fue una iglesia rodeada de la inmoralidad, rodeada por el pecado, pero no vencida. ¿Por qué? Porque fue una iglesia que pudo decir retroceder nunca, rendirse jamás. Y así tenemos que actuar nosotros. Aunque nos rodee la inmoralidad, el pecado, las falsas doctrinas, teologías equivocadas, nos vamos a mantener firmes en la verdad, firmes en lo que creemos, firmes en lo que somos y firmes en lo que hacemos. Por eso, que vengan los ataques, bien sea de afuera o de adentro, no vamos a retroceder y no nos vamos a rendir. ¿Saben por qué, amados? Porque Dios necesita una iglesia consagrada para transformar una sociedad contaminada. Dios necesita una iglesia consagrada para transformar una sociedad contaminada. Vamos a terminar orando al Señor y pidiendo su bendición. Pastor Harrison, haga una oración usted para que esta palabra quede allí grabada en el corazón de las personas. Y yo invito a los que están escuchando esta palabra, por favor, colóquese de pie y haga un compromiso con Dios. Haga un compromiso con Él. De repente esta palabra hoy le toca, porque de repente usted está viviendo en un ambiente pecaminoso, un ambiente de tentación, donde tiene que resistir, tiene que aguantar, tiene que pagar un precio, no para ser salvo, pero sí para ser discípulo fiel, como Antipas, testigo fiel. Oremos y pidamos al Señor su ayuda. Amén. Oremos todos, pero con fervor. Dirijamos al Señor, respondamos a lo que Él nos ha hablado. Si Él nos ha hablado como nos ha hablado en esta noche, es porque quiere que avancemos, porque quiere que no nos quedemos ahí en un lugar, es porque quiere que no retrocedamos, ni mucho menos nos rindamos. La iglesia alcanzará la victoria. Oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias por esta palabra. Qué lindo es estudiar la Biblia. Qué lindo es encontrar en un libro en el que
muchos encuentran temor, encuentran miedo. Nosotros encontramos consejo y esperanza. Gracias, Dios, porque a través de este mensaje a la iglesia en Pérgamo nos hablas hoy, a la familia, la Gran Comisión. Señor, estamos enfrentando situaciones difíciles y ahora se han unido algunas más. No ha sido fácil caminar todo este tiempo como iglesia, pero Dios, hoy nos reconforta el saber que tú sabes dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, aunque quizá algunos no lo valoren, aunque quizá algunos lo critiquen, aunque estemos en situaciones o en lugares bien difíciles, oh Dios. Recuerdo en este momento, Señor, a mi pastor Alfonso, a mi pastor Araceli, hace 28 años, cuando llegaron a Patio Bonito, donde no era fácil, donde algunos le decían, no vaya por allá, eso ahí no hay futuro. Pero Señor, tú ya habías puesto el ojo en esa comunidad y qué grandes cosas has hecho hoy en esa comunidad a través de la iglesia. Y lo seguirás haciendo, Señor. Tú les has dado la capacidad a nuestros pastores, a nuestros líderes, no solo de brillar en ese lugar, sino de brillar hacia otros lugares. Y hoy la iglesia ha crecido y estamos fuera de Bogotá, fuera de Cundinamarca, Señor, en otros departamentos, y un día vamos a estar fuera del país, oh Dios, extendiendo tu reino, porque somos una iglesia, como dice una de nuestras canciones, que no es de aquellas que vuelven atrás. Somos gente que resiste, somos gente resiliente, que si caen se levanta. Somos gente, Señor, que queremos seguir hacia adelante, que queremos ponernos por encima de las circunstancias. Ayúdanos, Señor, a que esta pandemia y las noticias que escuchamos y lo que vemos no nos pisotee, no nos aplaste la fe, los deseos de seguir adelante. Ayúdanos a recuperar la convicción, Señor. Perdona lo que hemos hecho mal, perdona nuestros pecados. Estamos realmente arrepentidos, oh Dios. Creemos, Señor, lo que dice tu palabra, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Creemos, oh Dios, que tú nos vas a llevar hacia la conquista. Creemos, Dios, que tú nos vas a llevar hacia la bendición. Lo creemos en el nombre de Jesús. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.